En la casa de los nahuales existen extrañas reglas. Auténtico relato del rancho 100% real. Al principio me daba mucha curiosidad y quería ver por qué decían en el rancho que mi suegra y sus hijos eran auténticos nahuales. Y sí que eran muchos los rumores que habían de esto, pero nada confirmado. Pero una noche, cuando empezaban esos aullidos como de lobo, eran tan tétricos que de inmediato me hacían meterme a la cama y taparme con la cobija hasta la cabeza. De hecho, temblaba de miedo y rezaba a Dios porque mi esposo regresara del trabajo. Me armé de valor y una noche decidí comprobar qué tan cierto era todo esto. Siempre que eso pasaba, mi suegra al día siguiente amanecía muy cansada, pero de lo más feo. Y esto porque les contaré un secreto, ya que una vez me tocó vivir cómo salió de allí un perro, de esto de la parte de atrás de la casa, pero no era un perro normal. Este tenía una forma humanoide, era muy feo, además de que metros más adelante se fue caminando, pero en posición humana. Hace muchos años, en mi rancho conocí al amor de mi vida. Duramos unos 4 años de novios. En ese transcurso conocí a mi suegra, una gran señora, muy amable, además de que me recibió con mucho cariño, la cual se dedicaba a hacer limpias. También curaba de males, y si no había doctor, hacía los trabajos de partera. Como toda novia enamorada, se me llegó el día en que mi novio me pidió por matrimonio, y sin pensar en el futuro que me esperaba, le dije que sí de inmediato. La boda fue muy rápida, de hecho nunca pensé que en el lugar donde viviríamos conocería el mismo infierno. La verdad, yo la amaba tanto que no me quedó de otra, así que me resigné a vivir con mi suegra. Al principio no me pareció tan mala idea. Ellos eran de buena posición económica, tenían muchos terrenos, animales y bienes, y eso que mi suegra solamente se dedicaba al arte del chamanismo y uno que otro trabajo espiritual. Al principio lo creí insignificante, pero después de un tiempo con miedo comprobé que era un auténtico nahual, un ser mitad humano y mitad bestia. En esa casa había extrañas reglas. Por ejemplo, no se podía ir a misa, tampoco se debían de colocar santos o imágenes católicas, y se cocinaba sin sal, además de que los machetes, agujas y tijeras estaban prohibidas por extraños motivos. Al principio obedecí, porque imaginé que era una práctica de sus abuelos, ya que todos eran descendientes de chamanes y brujos, pero estaba lejos de imaginar de que vivía en la casa de unos auténticos nahuales, las bestias más temibles y repudiadas del estado de Nuevo León en Monterrey. Como obedecía a las reglas de la casa, nadie se metía conmigo. De hecho, en poco tiempo me gané el respeto de mi suegra y de sus hijos. Así que en diferentes días y noches, en el patio se escuchaba cómo aullaban los perros, cómo bramaban los toros, cómo chillaban las lechuzas y hasta los graznidos de guajolotes. Pero lo que nunca pude olvidar eran esos aterradores aullidos de lobos, unos que cuando empezaban a aullar, horas después amanecían en el patio de la casa infinidad de animales, como cerdos, chivos y una vez una vaca. Y eso fue cuando agarramos de esa carne para la fiesta de bautizo de mi hijo, a donde nadie de la familia de mi esposo y ni siquiera él entraron a la iglesia por extraños motivos. Al pasar el primer año de vivir allí, todo cambió, y más cuando, en ciertos días, mi suegra me decía muy nerviosa que era la gran noche y que por nada del mundo debía de abrir la puerta del cuarto a donde yo me quedaba. Allí me ordenó que por extraños ruidos, gritos, lamentos o alaridos,
No debía de abrir la puerta, ya que el bebé correría mucho peligro. Quiero comentarles en mi relato que mi esposo en esos años trabajaba de guardia de seguridad en Santa Catarina y solamente puro turno de noche. Por eso nunca estaba cuando todo esto ocurría. De inmediato noté que en el día mi suegra recibía visitas de mujeres con bolsas, veladoras, huesos y cosas que no puedo contar. Después se encerraban en un cuarto a donde hacían sus trabajos. Señor Chemo San Juan, se lo juro por Dios, ella era la bestia mayor, un auténtico nahual puro y creo de los últimos del estado de Nuevo León en Monterrey. La verdad, yo les hacía la limpieza y me daba mucho miedo entrar a ese cuarto, uno muy grande y oscuro, a donde había infinidad de veladoras y figuras muy raras. Allí se sentía una vibra muy fea. De hecho, mi suegra siempre tenía cerrado ese cuarto y me decía que no me acercara, al menos de que el enemigo viniera y quisiera dañar a alguien de la familia. Esas extrañas reglas y lo raro que pasaban en esa casa cada vez me aterraban más la vida. A mi esposo, por más que le preguntaba qué cosas pasaban en esa casa, el porqué de los extraños animales que caminaban a altas horas de la noche, y sobre todo, quién les regalaba a diario infinidad de carne, pues a pesar de que le hacía estas preguntas, solamente me daba un beso y me decía que por mi bien no fuera tan curiosa. Él nunca me quiso decir nada, ni qué cosa había allí, y qué hacían en ese cuarto, pero pues hasta el más menso del rancho se imaginaba que se trataba de algo muy malo. Hasta ese entonces, yo no creía en los nahuales, brujas, brujería y demonios, y mejor agarraba a mi hijo y tratábamos de hacer nuestra vida normal. Pero bueno, esa es otra historia, una muy oscura de la familia Treviño. En esa casa todo era raro, y más por sus extrañas reglas, esas que rebasaron mi paciencia. Lo más curioso era cuando mi suegra me daba la orden los días martes y viernes de luna llena, en que nos teníamos que encerrar con doble llave en la habitación, mientras una sirvienta hacía círculos con algo en el piso para proteger la puerta. Recuerdo que en una de esas últimas noches, mi suegra me exclamó: «Mira, hija, por ser la mujer de mi hijo, te quiero tanto y te debo de proteger a ti y a mi nieto. Así que métete a tu cuarto y no salgas para nada. Es más, ponle doble llave y no dejes entrar a nadie ni a nada, porque es peligroso, ya que si esto se sale de control, la bestia no razona y el bebé corre peligro». Don Chemo San Juan, al principio me daba curiosidad. De hecho, creí que estaba loca y alucinaba a mi suegra. Por ese motivo, quería ver qué tan cierto eran los rumores de que en el pueblo se decía que toda la familia de mi esposo estaba maldita, pero ahora comprendo que es verdad. Esa noche de viernes obedecí. También era raro que en esos días mi esposo trabajara solamente turnos de noche. Esa vez abracé a mi hijo y me dormí, pero a los pocos minutos empezaron de nuevo esos ruidos, esos que me hacían meterme a la cama y taparme hasta la cabeza para temblar de miedo. Cada que eso pasaba, mi suegra al día siguiente amanecía muy cansada, rasguñada, herida, y no se levantaba hasta que el sol se ocultaba. Y a mí me ordenaba, junto con otra vecina, que sacrificáramos a los animales para vender la carne, y si daba tiempo, venían de otros ranchos a comprarla, ya que la daba muy barata. Mi esposo nunca me quería contar qué es lo que pasaba allí, y tampoco nunca entendí por qué no comía de esa carne. Él siempre decía que le daba asco y que prefería comer fruta antes de devorar a un animal. Lo más feo que me tocó pasar en esa casa sucedió justo en Semana Santa. Por cierto,
una de las fechas más altas del calendario pagano, pues allí una vez escuché los aullidos de lobos, y fue que me animé a mirar por la ventana, y vi salir a un perro de la casa, pero este no era un perro normal. Este tenía una forma humanoide y era muy feo, además de que abrió la puerta con su mano, y cuando creyó que nadie lo miraba, se puso de pie y caminó en posición humana. Desde ese día temí por mi vida y por la de mi hijo, porque con horror comprobé que lo que decían los vecinos era verdad. Al día siguiente mi suegra amaneció en su cama, toda golpeada, con muchos raspones, cortadas y mordidas, además de unos moretones en todo el cuerpo. Al mediodía salí a la tienda y estaban ya las vecinas hablando de que don Lupe Garza soltó a un par de bravos perros de ataque al escuchar que un coyote estaba atacando a su ganado, y estos perros le dieron una brutal pelea a ese animal, que supuestamente no era un coyote, más bien era un lobo, uno muy enorme y feo. Cuando este lobo se puso en dos patas, allí don Lupe comprendió que eso era un nahual y corrió por su machete bañado en sal. Y cuando los perros tenían prensado al nahual, don Lupe le dio 3 machetazos y dejó malherido a este aberrante nahual. Este ser como pudo se escapó, pero en el camino se topó de frente con una vecina y la quiso atacar. Solo que para su mala suerte, estaba muy herida y fue presa fácil para los demás vecinos que auxiliaron a doña Juanita y con miedo golpearon nuevamente a la bestia, hasta que de nueva cuenta, ésta se escapó aún con vida. Con curiosidad, escuchaba todo lo que decían las chismosas de las vecinas, y afirmaban de que el nahual quiso dañar a otra vecina, y que por eso, los vecinos lo agarraron a golpes, pero se les escapó una vez más. Unos decían que parecía un perro, pero que tenía una forma muy fea, mientras otros argumentaban y afirmaban que era una cruza de un lobo, pero con una mujer. Al llegar a la casa y al ver a mi suegra allí muy herida en la cama, me di cuenta que todo era verdad y sin miedo a ella le dije todo lo que decían los vecinos. Ella bien molesta me dijo: «Mira, hija, ahorita no me estés molestando, que estoy más brava que un león, así que tú no digas nada, porque si dices algo de lo mucho que tú sabes, pues no solamente te haré daño a ti, sino que a tu familia completa. Como verás, yo no me tiento el corazón, ya que debo muchas vidas, y si me delatas, te irá muy mal y no importa que seas la mujer de mi hijo». Don Chemo San Juan, al escuchar eso, esa vez sudé frío y quería irme a mi casa con mis padres, pero también temía por ellos. Afortunadamente, mi suegra murió días después de la golpiza que le dieron. Después me separé de mi esposo, porque él empezó a querer hacer lo mismo, aquello que hacía la suegra, y más porque decía que en un libro que ella le dejó, le explicaba a la perfección cómo poder hacer esas cosas, además de que él tenía el don de nacimiento. Pero la gota que derramó el vaso fue de que me enteré por un amigo que en las noches que mi esposo supuestamente trabajaba como velador, pues a su familia lo amarraba en los árboles con lazos y cadenas, ya que también se convertía en un nahual, solo que él no tenía límites. Así que por seguridad de mi hijo y la mía, opté por huir de esa casa y me fui muy lejos. Ahora vivo con otra pareja y dejé de vivir en ese rancho de Nuevo León. Ahora estoy más pegado a la frontera con Estados Unidos. Lamentablemente mi hijo heredó el don de esa familia, aquella que era maldita y que tenía extrañas reglas. La verdad es que siempre quise contar esta historia, que es real, para liberar mi alma y así poder descansar en paz. Ahora que lo hice, señor Chemo San Juan, creo que se me llegó la hora. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora
Marcela de Luna.